El polvo del camino todavía cubría sus zapatos cuando llegó a la tranquera de la hacienda. Llegó a pie, cargando una maleta vieja que tenía las esquinas desgastadas y una correa de cuero amarrada donde el cierre ya no cerraba. La mañana estaba quieta. Los gallos ya habían cantado hacía rato. El sol apenas comenzaba a asomarse por detrás del cerro y la tierra húmeda todavía olía a la lluvia de la noche anterior. Nadie salió a recibirla. Ella se detuvo frente al portón de madera. Lo miró. Respiró despacio. Puso la maleta en el suelo. Se limpió las manos en la falda y sacó del bolsillo una carta doblada en 4 partes. El papel estaba amarillo en las esquinas. Lo había doblado y desdoblado tantas veces que los pliegues ya casi no se cerraban solos. Lo apretó entre los dedos, lo volvió a guardar, levantó la maleta y empujó el portón. Adentro, una gallina cruzó el patio. Un perro viejo levantó la cabeza desde la sombra del corredor y volvió a bajarla. La hacienda era la misma, las mismas paredes de adobe con la pintura descascarada, el mismo árbol de mango en la esquina del patio, el mismo olor a leña quemada saliendo de la cocina. Ella lo reconoció todo, y todo la ignoró a ella. Se llamaba Remedios. Tenía 29 años, aunque los que la miraron ese día habrían dicho que parecía mayor. No por arrugas ni por canas, era otra cosa. Era la forma en que cargaba el cuerpo, como si llevara algo pesado por dentro que no tenía forma visible. Caminó despacio por el patio, mirando hacia la puerta principal de la casa. Y fue entonces cuando apareció la primera persona. Doña Carmen salió al corredor con una escoba en la mano. Era una mujer de unos 50 años, gruesa, con el cabello recogido fuerte hacia atrás y unos ojos pequeños que siempre parecían estar midiendo algo. Cuando vio a Remedios, la escoba se detuvo a mitad del movimiento. No dijo nada durante varios segundos. Solo la miró de arriba abajo, con una expresión que no era sorpresa. Era algo distinto. Era la cara de alguien que ya sabía que esto iba a pasar y había estado esperando con el disgusto listo. «¿Qué haces aquí?», dijo al fin. No era una pregunta, era una pared. Remedios no bajó la mirada. «Vine a ver a mi papá», respondió. «Tu papá está enfermo. No necesita esto ahora. Por eso vine». Doña Carmen apretó la escoba, miró la maleta, miró la cara de Remedios. Algo pasó por sus ojos en ese momento. Algo rápido. Algo que Remedios notó pero no supo nombrar todavía. «No eres bienvenida en esta casa», dijo doña Carmen, y dio media vuelta. Eso le dolió más de lo que esperaba. No porque fuera nuevo, sino porque después de tantos años una parte de ella había pensado que quizás las cosas serían distintas, que el tiempo habría suavizado algo. Pero no. La puerta seguía siendo la misma puerta. Mi compañero de historia, cuando no estás suscrito al canal, YouTube no te envía las nuevas historias, así que no olvides suscribirte para que seas el primero en recibirlas cuando haya una historia nueva. ¿De acuerdo, querido? Continuemos. Remedios se quedó parada en el patio. El sol ya había subido un poco más. Una de las trabajadoras de la cocina asomó la cabeza por la ventana, la vio y volvió adentro sin decir nada. Desde el potrero llegaba el sonido de las vacas. Normal, todo normal. Como si ella no estuviera ahí. Como si fuera invisible o peor, como si fuera algo que era mejor no ver. Fue entonces cuando apareció Luciano. Venía del establo, con las botas llenas de barro y un balde vacío en la mano. Tenía unos 40 años, el pelo canoso en las sienes, la piel quemada de años trabajando bajo el sol. Había sido peón de esa hacienda desde que Remedios era niña. Ella lo recordaba siempre callado, siempre trabajando, siempre en algún rincón haciendo algo sin llamar la atención. Luciano la vio y se paró en seco. El balde quedó quieto en su mano. No dijo nada, pero su cara cambió de una forma que Remedios no esperaba. No era el rechazo de doña Carmen, no era la indiferencia de la cocinera. Era otra cosa. Era la cara de alguien al que le acaban de recordar algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Algo no encajaba. Remedios lo miró. Él la miró, y entonces ella, sin pensarlo, sacó la carta del bolsillo otra vez. Solo un momento,
Solo la tuvo en la mano un segundo antes de volver a guardarla. Pero fue suficiente. Luciano vio el papel, vio el color amarillo de las esquinas, y algo en él se movió. Abrió la boca. Pero no salieron palabras. Bajó la vista al suelo, apretó el balde y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Pero sí había pasado algo. Remedios lo sintió. No sabía por qué, pero algo no estaba bien. Esa tarde, el pueblo supo que ella había vuelto. En los ranchos no hacían falta teléfonos ni mensajeros. Bastaba con que una persona lo viera para que antes de que cayera la noche, todos lo supieran. Y con la noticia llegaron también los comentarios, los mismos de siempre, guardados en la memoria de la gente como se guardan las cosas que uno no quiere olvidar. Que ella había traicionado a su propia familia, que había hecho algo que nadie decía exactamente qué era, pero que todos sabían que era grave, que don Aurelio, su padre, la había echado con sus propias palabras, que ella se había ido sin llorar, sin pedir perdón, sin dar explicaciones. Eso último era lo que más les molestaba a todos. No lo que había hecho, sino que nunca había dicho nada, ni para defenderse ni para disculparse. Solo se había ido. Y ese mutismo, en un pueblo donde todo se hablaba, donde todo se justificaba, donde hasta los errores más grandes pedían disculpa pública, ese mutismo había sido interpretado como soberbia, como confirmación de culpa. Lo que nadie se había preguntado era ¿por qué? ¿Por qué una muchacha que siempre había sido tranquila, que nunca había buscado problemas, que cuidaba a su padre con una paciencia que la gente admiraba, había decidido de repente no decir ni una sola palabra en su propia defensa? Nadie lo había preguntado porque la respuesta más fácil ya estaba lista, y la gente prefiere las respuestas fáciles. Esa noche, Remedios durmió en el cuarto del fondo, no porque doña Carmen le hubiera dado permiso, sino porque don Aurelio, cuando supo que ella estaba en el patio, había pedido desde su cama que la dejaran quedarse, con voz débil, pero clara. Doña Carmen no dijo nada cuando el encargado de la casa le transmitió la orden. Solo apretó la mandíbula y fue a la cocina. El cuarto del fondo era pequeño. Una cama con colchón de paja, una ventana con postigo de madera y una vela sobre una cajita en el rincón. Remedios puso la maleta en el piso, se sentó en el borde de la cama y sacó la carta. La sostuvo en las manos sin abrirla. Ya la sabía de memoria. La había leído tantas veces que las palabras ya no eran palabras, sino imágenes, voces, momentos de un tiempo que no terminaba de irse. La dobló de nuevo. La guardó. Afuera, el viento movía las ramas del mango. Un caballo resopló en el potrero. La vela parpadeó una vez. Intentó mantenerse firme, pero le costaba. No era fácil estar ahí. Después de todo. Al día siguiente, Remedios se levantó antes que todos. Fue a la cocina, encendió el fogón con leña seca, puso el agua a calentar y comenzó a preparar el café. No porque alguien se lo pidiera, sino porque era lo que había hecho siempre, desde que tenía 10 años, y el cuerpo lo recordaba aunque la mente hubiera querido olvidar. Doña Carmen llegó a la cocina 20 minutos después. La vio ahí parada frente al fogón y se detuvo. «Yo me encargo», dijo. «Ya está casi listo», respondió Remedios, sin voltear. Hubo un momento tenso. Doña Carmen no dijo nada más. Tomó una silla, se sentó a la mesa y empezó a revisar unas cosas en una libreta. Pero Remedios sintió la mirada en la espalda todo el tiempo. Una mirada que no era rabia. Era vigilancia. Como si doña Carmen estuviera esperando que ella hiciera algo, dijera algo, revelara algo. Había algo en el ambiente que le incomodaba. Remedios sirvió el café, puso una taza frente a doña Carmen sin mirarla y tomó la suya para llevarla al cuarto de su padre. Don Aurelio estaba despierto. Era un hombre de casi 70 años, delgado, con la cara hundida y las manos sobre la cobija como dos ramas secas. Cuando Remedios entró, la miró con unos ojos que todavía tenían algo adentro, algo que no se había apagado del todo. «Hija», dijo, una sola palabra. Pero Remedios tuvo que apretar la taza con las dos manos para no soltarla. Se sentó a su lado, le dio el café, lo vio tomar el primer sorbo con trabajo.
Y se quedaron así los dos, con la mañana entrando por la ventana y años de distancia entre ellos que ninguno sabía todavía cómo cruzar. Los días en la hacienda tenían un ritmo que no cambiaba. El gallo cantaba, el fogón se encendía, los peones salían al campo, las vacas se ordeñaban, la comida se preparaba, el sol cruzaba el cielo y volvía a caer. Ese ritmo había existido siempre, antes de que Remedios naciera, antes de que su madre muriera, antes de que doña Carmen llegara a ocupar ese espacio que nunca debió ser suyo. Y seguía existiendo ahora, indiferente, como si la presencia de Remedios no alterara nada. Pero sí alteraba. Se notaba en las miradas de los trabajadores cuando ella cruzaba el patio, en la forma en que las conversaciones bajaban de volumen cuando ella se acercaba, en los gestos pequeños, casi imperceptibles, con que la gente marcaba distancia. No era odio, era algo más incómodo que el odio. Era la incomodidad de tener cerca a alguien a quien ya se había juzgado, condenado y dado por desaparecido, y que de repente volvía con su cara y su cuerpo y su presencia a recordarles que seguía existiendo. Remedios lo notaba. Lo había notado desde el primer día, y había decidido no reaccionar. Era mejor no decir nada. Siguió levantándose antes que todos. Siguió encendiendo el fogón. Siguió llevándole el café a su padre cada mañana, sentándose a su lado, dejando que el viejo hablara cuando quería hablar y callara cuando quería callar. Don Aurelio estaba enfermo de los pulmones. Tosía seguido, con una tos profunda que sacudía todo su cuerpo delgado. El médico del pueblo había venido 2 semanas antes de que Remedios llegara y había dicho que había que tener cuidado, que el descanso era importante, que los disgustos no le hacían bien. Doña Carmen había usado esa frase después, varias veces, siempre cerca de Remedios, siempre en voz suficientemente alta para que se escuchara. El médico dijo que los disgustos no le hacen bien. La primera vez, Remedios no respondió, la segunda tampoco. La tercera, que fue frente a 2 de las trabajadoras de la casa, Remedios levantó la vista, miró a doña Carmen directamente a los ojos y luego volvió a lo que estaba haciendo, sin decir nada. Eso le molestó más a doña Carmen que cualquier respuesta. Fue a mitad de la segunda semana, cuando Remedios fue al pueblo por primera vez. Necesitaba hilo y una medicina que el padre pedía. Fue a pie por el camino de tierra, con una bolsa de tela en el brazo y el sol pegando fuerte desde arriba. El camino era el mismo de siempre. Las piedras en los mismos lugares, el árbol doblado por el viento en la misma curva, la cruz de madera en el cruce de caminos, ya con la pintura más desgastada, pero todavía ahí. Entró al pueblo por la calle principal. Había poca gente a esa hora. 2 hombres hablando frente a la tienda, una mujer barriendo la entrada de su casa, 3 niños corriendo entre las piedras. La mujer con la escoba la vio primero. Paró de barrer. La siguió con los ojos. No dijo nada, pero giró la cabeza despacio mientras Remedios pasaba, como siguiendo algo que no terminaba de entender. En la tienda, don Primitivo estaba detrás del mostrador contando unas monedas. Era un hombre gordo, con bigote y una voz que siempre sonaba más fuerte de lo necesario. Cuando Remedios entró, levantó los ojos y los volvió a bajar. Siguió contando las monedas. «Buenas», dijo Remedios. «Buenas», respondió él sin mirarla. Ella pidió el hilo y la medicina. Él buscó las cosas despacio, las puso sobre el mostrador, dijo el precio. Ella pagó. Él le dio el cambio sin rozarle la mano. Todo en menos de 2 minutos, sin una sola palabra de más. Cuando Remedios salía, escuchó que uno de los hombres que estaba afuera le decía algo al otro en voz baja. No alcanzó a escuchar las palabras, pero escuchó el tono, y el tono era suficiente. «No entiendo por qué me miran así», lo pensó, pero ya sabía la respuesta. Siempre había sabido la respuesta, solo que a veces el cuerpo pregunta cosas que la mente ya tiene resueltas, porque necesita procesar el dolor de otra manera. Volvió por el mismo camino, las mismas piedras, el mismo árbol, la misma cruz. Cuando llegó a la hacienda, Luciano estaba arreglando una cerca cerca del portón. La vio llegar y siguió trabajando, pero cuando ella pasó por su lado,
Él bajó el martillo y dijo, en voz baja, sin mirarla, ¿cómo estuvo el pueblo? Era la primera vez que le hablaba desde que ella había llegado. Remedios se detuvo. Igual, respondió. Luciano asintió. Siguió mirándola cerca. Luego dijo, todavía sin voltear, la gente no cambia fácil por aquí. No era una pregunta ni un consejo. Era una observación dicha en voz alta, de esas que uno dice cuando lleva tiempo queriendo decir algo más y no sabe por dónde empezar. Remedios lo miró un momento. Él sabía que había algo más. Ella lo sentía. Pero no quería presionar. No todavía. No, dijo ella. No cambia fácil. Y siguió hacia la casa. Don Aurelio tuvo una mala noche 3 días después. La tos lo despertó pasada la medianoche y no paró hasta el amanecer. Remedios estuvo con él toda la noche, cambiándole los paños en la frente, dándole agua, hablándole en voz baja, cuando él se ponía agitado. Doña Carmen apareció una vez, a eso de las 2 de la madrugada, se asomó a la puerta del cuarto y los miró a los dos. No entró. No preguntó si necesitaban algo. Solo miró, con esa expresión que Remedios ya conocía, y se fue. Al amanecer, don Aurelio se quedó dormido por fin. Remedios se quedó sentada en la silla a su lado, con los ojos cansados y las manos sobre la falda. La vela se había consumido durante la noche y la luz del día entraba fría por la ventana. El viejo, antes de quedarse dormido, había tomado la mano de Remedios entre las suyas. No había dicho nada, solo la había sostenido, y ella había dejado que la sostuviera, mirando la pared, pensando en cosas que no podía decirle todavía. En el fondo, ya sabía la verdad. Sabía que el tiempo que le quedaba al padre no era mucho, y sabía que lo que tenía que decirle, lo que cargaba en esa carta desde hacía años, tenía que salir antes de que fuera demasiado tarde. Pero todavía no era el momento. La situación con doña Carmen se fue poniendo más tensa con los días. No había gritos, no había peleas directas, era algo más quieto y más peligroso que eso. Era el tipo de tensión que se construye despacio, con miradas y frases cortas y pequeñas acciones que por sí solas no significan nada, pero juntas forman algo que pesa. Doña Carmen empezó a hacer comentarios frente a los trabajadores. Nada que pudiera negarse, nada directo, pero suficiente, que si Remedios había dejado la puerta abierta y habían entrado moscas a la cocina, que si el padre había dormido mal porque alguien lo había alterado la noche anterior, que si ciertas personas traían problemas a donde llegaban, sin nombrar a nadie, mirando hacia otro lado. Los trabajadores escuchaban, algunos asentían, otros no decían nada, pero el mensaje se iba pegando, como se pega el hollín en las paredes de una cocina, despacio, sin que uno lo note hasta que ya está en todas partes. Una tarde, Remedios estaba en el lavadero, fregando ropa, cuando se acercó Tomasa, una de las mujeres que trabajaba en la casa desde hacía años. Tomasa era mayor, de esas personas que han visto mucho y hablan poco. Se puso a lavar a su lado sin decir nada durante un rato. Luego dijo en voz baja, sin mirarla, «Cuídate, mija. Hay gente que no quiere que estés aquí». Remedios siguió fregando. «Lo sé», dijo. «No es solo el pueblo», agregó Tomasa. Y no dijo más. Quiso decir algo, pero se quedó en silencio. Remedios torció la ropa con las manos, la sacudió y la tendió en el alambre. Miró el patio, miró la ventana de la habitación de su padre, miró hacia el establo, donde Luciano estaba ensillando uno de los caballos. Algo no encajaba. Llevaba días con esa sensación. No era el rechazo de la gente, eso lo entendía. Era otra cosa. Algo en la manera en que doña Carmen reaccionaba. No como alguien que simplemente la rechazaba, sino como alguien que tenía miedo de algo que ella pudiera decir o hacer, como alguien que estaba cuidando algo. Eso no tenía sentido. O sí lo tenía, pero todavía le faltaban piezas para armarlo. Esa tarde, cuando los peones volvieron del campo y el patio se llenó de ruido por unos minutos antes de que cada quien se fuera a su lugar, Remedios encontró a Luciano solo junto al bebedero de los caballos. Se acercó despacio. Él la vio venir y no se fue. Eso ya era algo. «Luciano», dijo ella,
Quiero preguntarte algo. Él siguió mirando el agua en el bebedero. Pregunte, dijo. Cuando llegué, cuando me viste con la carta, ¿la reconociste? Hubo una pausa. El caballo movió la cabeza y resopló. No sé de qué carta me habla, dijo Luciano, pero lo dijo mirando el agua, sin voltear, y su voz tenía algo que no encajaba con las palabras. Luciano. Él apretó el borde del bebedero con las manos. Ya pasó, dijo. Déjelo así. No puedo dejarlo así. Mi papá se está muriendo y hay cosas que él necesita saber antes de irse. Luciano no respondió. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Soltó el bebedero, tomó las riendas del caballo y se fue hacia el establo sin decir más. Remedios se quedó parada junto al bebedero. El agua seguía quieta. El sol estaba bajando detrás del cerro. Él sabía que había algo más. Ella estaba segura ahora, y tarde o temprano iba a salir. Esa noche, doña Carmen mandó llamar a Remedios a la sala. Era raro. Doña Carmen nunca la mandaba llamar. La ignoraba o le hablaba de frente, pero nunca a través de un recado. Remedios fue. La sala era el cuarto más grande de la casa. Tenía 2 sillas de madera, una mesa con un mantel bordado que había sido de la madre de Remedios y una imagen religiosa en la pared. Doña Carmen estaba sentada en una de las sillas con las manos sobre las rodillas. «Siéntate», dijo. Remedios se sentó. Doña Carmen la miró durante un momento sin hablar. Luego dijo, «Tu padre me pidió que hablara contigo. Dice que quiere arreglar cosas antes de que le falten las fuerzas». «Eso es entre él y yo», respondió Remedios. «Soy su esposa. Lo que le pasa a él me pasa a mí. Él tiene boca. Si quiere hablar conmigo, me habla». Doña Carmen apretó las manos sobre las rodillas. «Vine a pedirte que te vayas», dijo directamente. «Te doy dinero para el camino. Vuelves a donde estabas, y aquí todos quedamos en paz». Remedios no respondió de inmediato. Miró el mantel de la mesa, el bordado de flores en las esquinas. Lo había hecho su madre. Lo recordaba. «No me voy», dijo al fin. «No hasta que mi padre se vaya, y quizás tampoco después». Doña Carmen se levantó. «Vas a arrepentirte», dijo. No era una amenaza con palabras fuertes. Era algo dicho en voz baja, casi tranquilo, que por eso mismo pesaba más. Remedios la miró. «Ya me arrepentí de muchas cosas», respondió. «De quedarme callada, principalmente». Doña Carmen salió de la sala. Remedios se quedó sentada mirando el mantel bordado de su madre, con algo moviéndose adentro que todavía no era furia ni era tristeza. Era algo entre las dos, algo que llevaba años guardado y que empezaba muy despacio a buscar salida. El padre empeoró un jueves. La tos volvió más fuerte que antes, con un sonido distinto, más hondo, que asustaba escuchar. Remedios pasó la mañana adentro, junto a él, mientras doña Carmen mandaba a uno de los peones al pueblo a buscar al médico. El cuarto olía a eucalipto y a ropa de cama limpia. Don Aurelio estaba recostado con los ojos abiertos, mirando el techo, respirando despacio como si cada respiración fuera algo que había que medir. En un momento, cuando estaban solos, el viejo giró la cabeza hacia ella. «Hija», dijo con voz rasposa, «¿todavía estás enojada conmigo?» Remedios tardó en responder. «No, papá, yo te creí a ella», dijo él. «Eso no tiene disculpa. Ya pasó». «No pasó. Aquí está todavía. Lo veo en tu cara». Remedios miró sus manos sobre la cobija. Las mismas manos que siempre habían trabajado esta tierra, las mismas que la habían cargado de niña y que ahora estaban delgadas y quietas como hojas secas. «Papá, hay cosas que necesito contarte», dijo ella. «Pero no hoy. Hoy necesitas descansar. No me queda mucho tiempo para esperar, Remedios. Tengo la carta», dijo ella en voz baja. El viejo cerró los ojos. Su pecho subió y bajó despacio. «¿La de Ernesto?», preguntó. Remedios no respondió, pero su cara lo dijo todo. Don Aurelio no dijo más. Se quedó quieto con los ojos cerrados, y Remedios no supo si se había dormido o si estaba procesando algo que llevaba años sin querer ver. Ernesto. El nombre había estado ahí desde el principio, sin que nadie lo dijera en voz alta, flotando en el fondo de todo.
detrás de las miradas y los comentarios y los años de distancia. Ernesto era el hermano menor de Remedios. Tenía 7 años menos que ella. Era el consentido del padre, el que había estudiado en el pueblo, el que tenía manos limpias y palabras fáciles y una sonrisa que le abría puertas, y era el que había cometido lo que todos le atribuían a ella. Remedios lo sabía desde el principio. Había estado ahí cuando pasó, había visto todo. Y cuando la acusación cayó sobre ella, cuando doña Carmen señaló con el dedo, y el padre la miró con una cara que ella no había visto nunca, una cara de decepción tan profunda que le cortó algo por dentro, Remedios había tomado una decisión. No iba a hablar, no porque fuera valiente, no porque quisiera ser mártir, sino porque Ernesto tenía 17 años en ese entonces, y lo que había hecho, aunque estaba mal, era algo que un muchacho de 17 años podía todavía corregir si nadie lo destruía públicamente. Y si ella hablaba, el padre lo destruiría. Lo conocía. Don Aurelio era un hombre recto hasta la rigidez, de esos que no perdonan porque creen que perdonar es señal de debilidad. Si Remedios decía la verdad, Ernesto quedaba marcado para siempre en ese pueblo donde la memoria no descansa. Así que se fue. Se llevó la culpa como se lleva una maleta, y se fue. Lo que no sabía era que Luciano lo había visto todo también. El médico llegó al mediodía, revisó a don Aurelio, habló con doña Carmen en voz baja en el corredor y se fue. Remedios no pudo escuchar lo que dijeron, pero la cara de doña Carmen cuando volvió a entrar a la cocina decía bastante. Esa tarde, mientras Remedios colgaba ropa en el patio, Luciano pasó cerca con una carretilla. «Luciano», dijo ella. Él se detuvo. «Necesito que me digas lo que sabes». El hombre puso la carretilla en el suelo, miró hacia la casa, luego hacia el campo, luego al suelo. «Yo no sé nada», dijo. «Yo no hice nada», respondió ella. «Y los dos lo sabemos». Luciano apretó las manijas de la carretilla. «No tienes idea de lo que estás diciendo», murmuró, pero sin convicción, como alguien que repite una frase que ya no le cree. «Vi tu cara cuando llegué», dijo Remedios. «Vi cómo miraste la carta. Tú sabes de dónde viene esa carta, Luciano, y sabes lo que significa». El hombre no respondió. El viento movió las ramas del mango. Una gallina cruzó entre los dos sin apuro. «Si hablas, puedes hacerle daño a gente», dijo él al fin en voz baja. «Si no hablas, mi padre se va a morir creyendo que soy lo que nunca fui». Eso le dolió a Luciano. Se le notó en la cara. Se le notó en la manera en que soltó las manijas y se limpió las manos en el pantalón, como buscando algo que hacer con ellas. Intentó mantenerse firme, pero le costaba. «Dame unos días», dijo. «No hay muchos días, Luciano». Él asintió despacio. Tomó la carretilla y se fue. Pero esta vez no era la misma ida que las otras veces. Esta vez era la ida de alguien que ya tomó una decisión y todavía no sabe cómo llevarla a cabo. Esa noche, doña Carmen hizo algo que no esperaban. Invitó a cenar a 2 familias del pueblo. Los Peralta y los Mendoza, las 2 familias con más peso en la zona, las que tenían tierras y ganado y opiniones que la gente escuchaba. Llegaron a las 6 de la tarde con sus esposas y sus caras de visita. Y doña Carmen los recibió en la sala con café y pan dulce como si fuera un día cualquiera. Remedios se enteró cuando ya estaban adentro. Tomasa le avisó en la cocina con una mirada que decía más que palabras. «Están en la sala», dijo Tomasa. Doña Carmen los invitó ella sola. Don Aurelio no sabe. Remedios secó las manos despacio. Sabía lo que era eso. No era una visita social, era una audiencia. Doña Carmen iba a hablar de ella frente a las familias más influyentes del pueblo. Iba a recordar lo que todos ya sabían. Iba a refrescar la historia y asegurarse de que Remedios quedara tan marcada que nadie en ese pueblo la recibiera, que no tuviera a dónde ir cuando el padre muriera, que quedara sola y sin nombre y sin tierra. Era inteligente. Doña Carmen siempre había sido inteligente. No quería pensar en eso, pero era imposible ignorarlo. Remedios se quedó en la cocina. Escuchaba las voces desde el corredor, la risa de doña Carmen, el tono de conversación liviana que de repente se ponía más serio. Las palabras no llegaban claras, pero el ritmo sí.
y el ritmo era el de alguien construyendo un caso. Tomasa le puso una mano en el hombro. ¿Vas a entrar?, preguntó. No, dijo Remedios. Todavía no. La visita duró 2 horas. Cuando los Peralta y los Mendoza se fueron, el patio quedó oscuro y Remedios escuchó a doña Carmen cerrar la puerta principal con un golpe suave pero definitivo, de los que se dan cuando uno cree que ganó algo. Remedios fue a ver a su padre. Don Aurelio estaba despierto. Había escuchado las voces desde su cuarto. Lo sabía por la expresión con que la miró cuando ella entró. ¿Qué pasó?, preguntó el viejo. Nada, papá. Visitas de Carmen. ¿Los Peralta? Remedios no respondió. Don Aurelio cerró los ojos. Hija, dijo, cuéntame lo de la carta. Remedios se sentó a su lado. Sacó la carta del bolsillo. La tuvo en las manos un momento. Luego la dejó sobre la cobija, encima de las manos del padre, sin abrirla. Esta carta me la mandó Ernesto, dijo. Hace 3 años. El viejo no abrió los ojos. ¿Dónde está él?, preguntó. Lejos. Bien. Tiene familia. Don Aurelio respiró despacio. ¿Qué dice la carta? Remedios la abrió. El papel crujió en el cuarto quieto. Leyó en voz baja, despacio, las palabras que había leído tantas veces que ya las sabía de memoria, pero que dicho en voz alta, frente a su padre, en ese cuarto con olor a eucalipto, sonaban distintas. Ernesto reconocía en la carta lo que había hecho. Lo contaba sin rodeos. Pedía perdón. Decía que había vivido todos esos años cargando eso y que ya no podía más. Que Remedios había pagado una culpa que era de él. Que si ella lo consideraba necesario, podía mostrarle la carta a quien quisiera. Cuando Remedios terminó de leer, el cuarto estaba completamente quieto. Don Aurelio tenía los ojos cerrados y la cara mojada. No de lágrimas fuertes, de esas que salen solas, despacio, cuando algo muy pesado finalmente cede. Dios mío, dijo en voz muy baja. Remedios dobló la carta. La dejó sobre la cobija. Papá, cállate, dijo él. No con rabia, con vergüenza. Déjame estar un momento. Remedios se quedó quieta. Afuera el viento movía algo en el techo. Un perro ladró lejos. La vela parpadeó. En el fondo, ya sabía la verdad. Siempre la había sabido. Pero saberla y escucharla eran 2 cosas distintas. A la mañana siguiente, Luciano llegó temprano al patio. Más temprano que de costumbre. Llegó cuando el sol todavía no calentaba y el pasto estaba mojado de rocío. Se paró frente a la puerta de la cocina y esperó. Cuando Remedios salió con la leña para el fogón, lo encontró ahí, parado, con el sombrero en la mano y una expresión que Remedios no le había visto antes. Era la cara de alguien que por fin decidió algo. «Necesito hablar», dijo él. Remedios dejó la leña en el suelo. «Hable», dijo. Luciano miró hacia la casa, luego hacia el campo, luego la miró a ella. «Lo que pasó aquella vez», empezó. «Yo estaba ahí, estaba en el granero arreglando unas cosas. No me vieron». Remedios no dijo nada. Esperó. «Vi a doña Carmen», continuó Luciano con la voz baja pero firme. «Vi cómo armó todo, cómo puso las cosas en el lugar equivocado, cómo fue a buscar a don Aurelio antes de que alguien pudiera explicar nada. Yo vi todo eso y me quedé callado porque...» Se detuvo. Se limpió la boca con el dorso de la mano, porque tenía miedo. Tenía trabajo, tenía dónde vivir, y ella ya me había mirado una vez de una manera que yo entendí perfectamente. Remedios sintió algo moverse en el pecho. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó. «Porque don Aurelio se está muriendo», dijo Luciano simplemente, «y porque usted lleva demasiado tiempo cargando algo que no era suyo». Abrió la boca, pero se quedó en silencio unos segundos más. Luego dijo, «¿Qué quiere que haga?». Remedios lo miró. Miró la casa. Miró el cielo que empezaba a aclarar sobre el cerro. «Cuéntalo», dijo. «Cuéntalo todo. Mi compañero de historia. Después no olvides decir tu nombre en los comentarios y escribe así. Yo soy un compañero de historias. Vamos a convertir nuestros comentarios en una comunidad. Dicho esto, continuemos». Luciano habló ese mismo día. No fue algo planeado con tiempo ni con palabras preparadas.
Fue algo que salió como salen las cosas que se guardan demasiado tiempo, de golpe, con una urgencia que no admite postergación. Fue en el patio de la hacienda a media mañana, cuando doña Carmen salió de la casa con Peralta, el mayor de los hijos de la familia, que había cenado 2 noches antes. Habían vuelto. Remedios los vio llegar desde la ventana de la cocina y supo que no era una visita casual. Doña Carmen traía la misma expresión de siempre, esa mezcla de autoridad y cálculo que usaba cuando quería que algo pareciera natural y no lo era. Peralta era un hombre de unos 50 años, con sombrero de fieltro y botas limpias, de los que creen que su presencia ya es un argumento. Salieron al corredor. Hablaron en voz baja. Doña Carmen gesticulaba despacio, señaló hacia el cuarto donde estaba don Aurelio, luego hacia el fondo de la hacienda, luego con un gesto breve hacia la cocina donde Remedios estaba parada. Tomasa, que estaba detrás de Remedios, dijo en voz muy baja: «Está hablando de las tierras». Eso no tenía sentido, o sí lo tenía, y era peor de lo que Remedios había pensado. Doña Carmen no solo quería sacarla de la hacienda, quería asegurarse de que cuando don Aurelio muriera nadie pudiera disputar nada, y para eso necesitaba que Remedios estuviera tan desacreditada frente a los Peralta y a todos los que importaban en ese pueblo, que ni siquiera pudiera abrir la boca sin que la gente se riera o mirara para otro lado. Era una armación limpia. Sin gritos, sin violencia, solo reputación y tiempo y paciencia. Remedios salió de la cocina, cruzó el patio despacio. Doña Carmen la vio venir y algo en su cara se tensó, pero no se movió. Peralta la miró con esa expresión de hombre acostumbrado a evaluar cosas. «Buenos días», dijo Remedios. «Buenos días», respondió Peralta, con una cortesía que no comprometía nada. Doña Carmen no dijo nada. Fue entonces cuando Luciano apareció desde el establo. Caminó hacia el corredor con paso regular, sin apuro, con el sombrero en la mano. Se paró a unos metros del grupo. Todos lo miraron, porque no era normal que un peón se metiera en una conversación de ese tipo. «Don Peralta», dijo Luciano, «¿puedo decirle algo?» Peralta lo miró. Luego miró a doña Carmen, que tenía la mandíbula apretada. «Hable», dijo Peralta. Luciano miró el suelo un momento. Luego levantó la vista y habló. Habló despacio, con palabras simples, de las que no necesitan adorno porque lo que dicen ya es suficiente. Contó lo que había visto aquella vez en el granero. Contó cómo doña Carmen había movido las cosas del lugar antes de llamar a don Aurelio. Contó cómo había ido a buscarlo antes de que nadie pudiera hablar. Contó el gesto con que ella lo había mirado a él después, ese gesto que no necesitaba palabras para ser entendido. Lo contó todo. El patio quedó quieto. Peralta escuchó sin interrumpir. Tenía la cara seria, de las que no revelan nada mientras procesan. Doña Carmen no se movió durante los primeros segundos. Luego dijo, con una voz que intentaba ser tranquila: «Este hombre no sabe lo que está diciendo». «Llevo años sabiendo lo que estoy diciendo», respondió Luciano. «Lo que pasa es que hasta ahora no lo había dicho». «No tienes idea de lo que estás diciendo», repitió doña Carmen, pero esta vez con menos firmeza. «Yo no hice nada», dijo Remedios entonces en voz baja mirando a Peralta. «Nunca hice nada, y hay una carta que lo confirma». Sacó la carta del bolsillo, la misma carta amarilla de esquinas gastadas que había cruzado años y caminos con ella. Se la extendió a Peralta. Él la tomó, la leyó despacio de pie en el corredor, con el sol de la mañana cayendo sobre el papel. Cuando terminó, dobló la carta y se la devolvió a Remedios. Miró a doña Carmen. Doña Carmen abrió la boca, pero no salieron palabras. Lo que pasó después no fue un escándalo. No hubo gritos, ni llanto, ni confesión dramática. Fue algo más quieto y más pesado que todo eso. Peralta se fue sin decir mucho más, pero se fue con una cara distinta a la que había traído. Y en un pueblo donde la opinión de los Peralta valía lo que valía, eso era suficiente para que las cosas empezaran a moverse. Doña Carmen entró a la casa. Remedios se quedó en el corredor con Luciano. «Gracias», dijo ella. Luciano se puso el sombrero. «Debí haberlo dicho antes», respondió, y eso le dolió más de lo que esperaba, porque lo dijo con una honestidad sin excusas que era difícil de escuchar. «Ya pasó», dijo Remedios.
No, señorita, no pasó todavía hay que terminar de pasar. Tenía razón. Esa tarde, Remedios entró al cuarto de su padre con la carta en la mano y Luciano detrás de ella. Don Aurelio estaba recostado, con los ojos abiertos, mirando el techo como si estuviera leyendo algo escrito ahí que los demás no podían ver. Cuando los vio entrar, intentó incorporarse. Remedios le puso una mano en el hombro con suavidad. «Quédate quieto, papá». Luciano se paró al pie de la cama con el sombrero entre las manos. Miró al viejo. Don Aurelio lo miró. «Luciano», dijo el viejo con voz rasposa. «Don Aurelio». Hubo un momento entre los dos hombres, de esos que no necesitan explicación, donde algo se reconoce y se acepta sin palabras. Luego Luciano contó, otra vez, lo que había visto, con la misma calma, con las mismas palabras simples. Don Aurelio escuchó con los ojos cerrados, respirando despacio, y cuando Luciano terminó, el viejo tardó un momento en hablar. «¿Por qué no dijiste nada en ese entonces?», preguntó, sin rabia, con el cansancio de alguien que ya no tiene energía para la rabia. «Tuve miedo, don Aurelio. No hay otra explicación». El viejo asintió despacio. «Yo también tuve miedo», dijo. «Miedo de haber elegido mal. Y en vez de preguntarme si me había equivocado, preferí creer que no». Nadie respondió a eso. Era una de esas cosas que se dicen una sola vez en la vida, cuando ya no queda tiempo para seguir cargándolas. Don Aurelio buscó la mano de Remedios con la suya. Ella se la dio. «Hija», dijo, «te fallé». Remedios apretó su mano. «Los dos nos fallamos, papá. No es lo mismo». «No, no es lo mismo. Pero estoy aquí». El viejo cerró los ojos. Su pecho subió y bajó. Afuera, el viento movía las ramas del mango y una paloma caminaba por el borde del techo, con esa calma que tienen los animales que no saben nada de lo que pasa adentro de las casas. Doña Carmen no esperó a que la confrontaran. Esa misma noche, mientras Remedios estaba con su padre y Luciano terminaba sus tareas en el establo, doña Carmen juntó algunas cosas en un bolso, salió por la puerta de atrás y se fue. No dejó nota. No dijo nada a nadie. Tomasa la vio salir desde la ventana de su cuarto y no hizo nada para detenerla. Cuando Remedios se enteró a la mañana siguiente, no sintió lo que esperaba sentir. No sintió alivio, ni satisfacción, ni rabia tardía. Sintió algo parecido al vacío, de esos que quedan cuando algo que ocupó mucho espacio durante mucho tiempo, de repente no está más. Un espacio que todavía no sabe bien qué forma tiene. Tomasa le dijo mientras tomaban café en la cocina. Se fue porque sabía lo que venía. ¿Y qué venía?, preguntó Remedios. La verdad, dijo Tomasa simplemente. Don Aurelio murió 17 días después. Murió una madrugada despacio, como se van los que ya dijeron lo que tenían que decir y soltaron lo que tenían que soltar. Remedios estaba a su lado. Le tenía la mano. El cuarto olía a leña apagada y a la lavanda que Tomasa ponía en el agua de limpiar. No hubo últimas palabras, solo respiración que se fue haciendo más lenta, más espaciada, hasta que en algún momento, entre un respiro y el siguiente, simplemente no hubo más. Remedios se quedó sentada a su lado hasta que entró la luz del día. No lloró de inmediato. Lloró después, 3 días más tarde, sola en el lavadero, fregando ropa que no necesitaba lavarse, cuando de repente el cuerpo cedió y todo lo que había cargado durante años y durante esas semanas y durante esa madrugada salió de una vez, sin orden y sin control, mientras el agua del lavadero seguía corriendo y los pájaros cantaban en el árbol de mango como si el mundo fuera perfectamente normal, porque el mundo seguía siendo normal. Ese era el problema y también el consuelo. El entierro fue sencillo. Vinieron personas del pueblo, más de las que Remedios esperaba. Algunos la miraron diferente. No todos, pero algunos sí. Peralta llegó con su sombrero en la mano y le dio el pésame mirándola a los ojos, que era algo que no había hecho la primera vez que se vieron. Eso era algo. No era justicia completa, pero era algo. Luciano estuvo en el entierro, parado un poco apartado del grupo, como era su costumbre. Cuando terminó todo y la gente empezó a irse, se acercó a Remedios. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó. Remedios miró la hacienda.
las paredes de adobe, el árbol de mango, el portón de madera por donde había entrado con su maleta vieja y su carta amarilla hacía menos de un mes, aunque parecía que había pasado mucho más tiempo. «Quedarme», dijo. Luciano asintió. «Esta tierra es suya», dijo. «No es solo eso», respondió Remedios. «Es que no tengo por qué irme». Ya no. Semanas después, llegó una carta de Ernesto. Alguien le había escrito contándole lo del padre. Llegó una mañana con letra apurada, con el papel arrugado de los bordes como si lo hubiera doblado con prisa. Remedios la leyó sentada en el corredor, con el café en la mano y el sol de la mañana calentando el patio. Ernesto pedía perdón. Otra vez, con otras palabras pero el mismo peso. Decía que no había tenido el valor de volver, que había vivido todos estos años, construyendo una vida nueva pero con algo roto adentro, que ninguna vida nueva podía arreglar del todo. Preguntaba si ella lo perdonaba. Preguntaba si algún día podría volver. Remedios leyó la carta 2 veces. La dobló. La puso sobre la mesa. Miró el patio. Las gallinas cruzando entre las piedras. El caballo en el potrero. El árbol de mango con sus ramas llenas de fruta verde. No sabía todavía qué responderle a Ernesto. Sabía que lo iba a responder, que iba a encontrar las palabras, pero todavía no eran el momento. El perdón no era una puerta que se abría de golpe. Era más bien una cerca que se va desarmando tabla por tabla, con tiempo y con decisión, y no siempre al ritmo que uno quisiera. Lo que sí sabía era esto, que había cargado una culpa que no era suya durante años, que ese silencio que ella había elegido creyendo que protegía a alguien había costado más de lo que había calculado. Había costado el tiempo con su padre, había costado su nombre en ese pueblo, había costado noches y años, y la versión de sí misma que hubiera podido ser si las cosas hubieran salido distinto. Y también sabía que el silencio de Luciano había costado, y el miedo de su padre había costado, y la maldad tranquila de doña Carmen había costado. Todo había costado. Eso era lo que nadie calculaba cuando juzgaba rápido y callaba cuando debía hablar. Que todo costaba, que cada mirada de costado, cada comentario en voz baja, cada decisión de creer la versión más fácil en vez de hacer la pregunta incómoda, tenía un precio. Y ese precio casi siempre lo pagaba alguien que ya tenía demasiado encima. Tomasa salió al corredor con su propio café y se sentó en la otra silla. Las 2 mujeres se quedaron mirando el patio un momento. ¿Era de Ernesto?, preguntó Tomasa, mirando la carta doblada sobre la mesa. Sí. ¿Qué dice? Que lo perdone. Tomasa tomó un sorbo de café. ¿Y lo va a perdonar? Remedios tardó un momento. Sí, dijo, pero a mi tiempo. Tomasa asintió. No dijo más. No hacía falta. Esa tarde, Remedios fue al granero. No había entrado desde que había llegado. Era un galpón grande, con techo de lámina y olor a paja seca y cuero viejo. La luz entraba por los huecos del techo en franjas delgadas que iluminaban el polvo en el aire. Herramientas colgadas en la pared, sacos apilados en un rincón, un banco de madera viejo junto a la puerta. Se paró en el medio del granero y miró alrededor. Aquí había pasado todo. Aquí, en este mismo lugar que olía igual que siempre y que tenía la misma luz de siempre, había empezado algo que había tardado años en terminar de pasar. O quizás no había terminado todavía. Quizás estas cosas no terminaban del todo nunca. Quizás solo cambiaban de forma. Salió del granero, cerró la puerta, cruzó el patio. Luciano estaba junto al bebedero de los caballos, igual que aquella tarde cuando ella le había preguntado lo que sabía. La miró cuando se acercó. ¿Está bien?, preguntó él. Sí, dijo Remedios. Y era verdad. No completamente, no de una manera sencilla, no sin costuras. Pero sí, estaba bien de la manera en que se está bien cuando se ha pasado por algo que no tenía por qué pasar y aún así se sigue de pie. Luciano asintió. Hay que arreglar la cerca del potrero de atrás, dijo volviendo a lo suyo. Mañana la vemos, dijo Remedios, y siguió caminando hacia la casa. La maleta vieja quedó en el cuarto del fondo. Remedios no la deshizo del todo durante semanas.
hasta que una mañana, sin pensarlo mucho, la abrió, sacó todo lo que tenía adentro, dobló la ropa, la guardó en el cajón del cuartito y puso la maleta debajo de la cama. La carta la guardó en la mesita de noche, no porque la fuera a leer otra vez, sino porque era un recordatorio. No de lo que había pasado, sino de que hay cosas que duran más de lo que uno planea y que a veces la única manera de cerrarlas es quedarse y enfrentarlas, aunque cueste, aunque duela, aunque la gente tarde en entender. Afuera, el gallo cantó. El fogón esperaba. La mañana era fría y clara, y la tierra del patio todavía olía a la lluvia de la noche anterior. Remedios se levantó. Si esta historia tocó algo en ti, algo que quizás reconociste o que nunca olvidaste completamente, te invito a suscribirte al canal Historias del Campo. No olvides dejar en los comentarios, yo soy un compañero de historia, y tu nombre. Gracias por tu compañía. Siempre es un placer tenerte aquí y muchas bendiciones.